Hola, soy Rachel de Limble. Hoy vamos a hablar de órdenes de compra u OC en Limble. Los OC le permiten comprar piezas, servicios y otros artículos de proveedores en su cuenta de Limble. Este video le explicará cómo crear una OC, una solicitud de compra y recibir artículos en nuestro sistema de compras. Dependiendo de sus permisos y plan, algunas de sus pantallas pueden ser diferentes a la mía. Si tiene preguntas, comuníquese con nuestro equipo de soporte. Empecemos. Primero, determine quién podrá enviar solicitudes de compra y quién podrá crear OC. Las solicitudes de compra requieren un proceso de aprobación obligatorio, mientras que las OC pueden no requerir aprobaciones. De forma predeterminada, los gerentes y técnicos pueden enviar OC. Esto se puede desactivar desactivando el permiso 144. Iniciar un OC en la pestaña de roles. Obtenga más información sobre roles y permisos en nuestro vídeo de gestión de usuarios. Creemos un OC. Navegue a la pantalla de compras seleccionando el icono de ubicaciones, seleccione la ubicación deseada y luego haga clic en Compra. Haga clic en Agregar una orden de compra. Serás llevado a una nueva ventana para crear tu OC. Dado que el OC es el contrato entre usted y su proveedor, debemos seleccionar un proveedor. Haga clic en Seleccionar un proveedor, elija un proveedor y luego haga clic en Seleccionar. Su presupuesto será su presupuesto predeterminado. Cubrimos presupuestos y flujos de trabajo en otro video. De forma predeterminada, Limble asigna el OC a quien lo crea. Puede cambiar esto haciendo clic en el nombre y seleccionando otro usuario. La fecha de tu OC será la fecha predeterminada en el día en que la creas. También puede agregar un día de entrega previsto. Luego puedes optar por agregar otros detalles. Por ejemplo, puede crear campos personalizados. Ahora estamos listos para agregar elementos a nuestro OC. Haga clic en Agregar elemento. En la ventana, seleccione qué tipo de artículo desea. En este ejemplo, seleccionaré partes. Puedo buscar en mi inventario de piezas para pedir más. Voy a filtrar por debajo del umbral de cantidad y partes asociadas con el vendedor, haciendo clic en el estado de la pieza y seleccionándolas en el menú. Esto me mostrará las piezas que están por debajo del umbral de cantidad mínima de piezas que he comprado anteriormente a este proveedor. También tengo la opción de filtrar partes asociadas con OC abiertos. Seleccionaré mis partes y haré clic en Guardar. Ahora que agregué mis elementos, puedo editar otros detalles. Puedo agregar una descripción, cantidad, tarifa, impuestos, descuentos y costos de envío. Si configuró cantidades mínimas y máximas de piezas para su pieza, Limble considerará esos umbrales. Por ejemplo, mi umbral mínimo para este filtro es 6 y mi máximo es 10. Actualmente tengo 4 filtros, por lo que hay 6 en el campo, ya que eso reabastecerá mi inventario hasta el umbral máximo. Puedes cambiar esto si quieres. Si la pieza tiene precio en Limble, se agregará aquí. En la última sección, puedo agregar notas al proveedor e incluir mi dirección de facturación y envío. Pase el cursor junto a cualquiera de estos nombres de campos hasta que aparezca el icono de rueda dentada. Haga clic en el icono para crear valores predeterminados que aparecerán en todos los OC futuros. Ahora puedo enviar esto al proveedor. Haré clic en Iniciar el siguiente paso. Listo para recibir. Limble generará un PDF y le dará la opción de enviar un correo electrónico a su proveedor que incluya el PDF. Puede editar el mensaje y crear una plantilla de correo electrónico predeterminada para sus OC haciendo clic en Plantilla predeterminada. Cuando esté listo para enviar el OC, haga clic en Enviar mensaje. Si no desea notificar a su proveedor, salga de la ventana. Una vez que haya recibido algunos o todos sus artículos, haga clic en Recibir elementos. En la ventana, ingresa cuántos recibiste. De forma predeterminada, Limble asumirá que ha recibido todos los artículos. Si recibió parte de un pedido, actualice el número en el cuadro de texto. Diré que recibí 4 de los filtros. Luego haga clic en Entregar. Si recibe artículos parcialmente, Limble generará una factura por los artículos recibidos y el OC pasará al estado parcialmente recibido. Esto le permite iniciar el proceso de facturación incluso si no ha recibido todos los artículos de una OC. Hablemos de facturación. Para gestionar facturas en Limble,
Navegue a la página de facturas. Si usted recibe varios artículos en diferentes momentos para el mismo OC, se generarán facturas separadas. Recibí el resto de los filtros al día siguiente. Puede ver que tengo 2 facturas para cada parte del pedido. Haga clic en el número y seleccione Marcar como pagado para marcarlo como pagado. Haga clic en Sí en la ventana para confirmar. Ahora el OC estará cerrado. Ahora, veamos cómo enviar solicitudes de compra. Los usuarios que no tengan permiso para crear órdenes de compra deberán enviar una solicitud de compra. En este ejemplo, soy un técnico que trabaja en una tarea en la que necesito reemplazar un filtro HEVAC, pero no queda ninguno. Se puede realizar una solicitud de compra desde una tarea haciendo clic en el botón verde de acción. En el nuevo menú, haz clic en Solicitar compra. Seleccionaría Sí para ¿Necesita pedir piezas? En la nueva ventana, buscaba la pieza agotada y hacía clic en Seleccionar. Luego, agregué una descripción del motivo de la solicitud. Yo diría filtros HVAC agotados y luego haría clic en Entregar. Una vez que hayamos terminado, podrá ver que la pieza solicitada y la solicitud de compra se han agregado a la tarea. La siguiente etapa es aprobar la solicitud de compra. Los usuarios designados pueden recibir una notificación cuando se crea una solicitud de compra. Pueden acceder a la solicitud desde la notificación o a la página de OC. Podremos ver la solicitud de compra con el estado de configuración solicitada. Haga clic en el número para abrirlo. Parece idéntica a la pantalla OC porque una vez que aprueba la solicitud, se convierte en una OC. La tarea asociada está en la parte superior de la pantalla. Puede optar por rechazar la solicitud haciendo clic en Desaprobar solicitud de compra. Es posible que tengas que hacer esto si no tienes espacio en tu presupuesto mensual. Si desaprueba la solicitud, se notificará al usuario que realizó la solicitud original. De lo contrario, puedes seguir adelante con el pedido seleccionando Siguiente paso, listo para recibir. Muchas gracias. Si tiene más preguntas, visite nuestro centro de ayuda. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte o su CSM.